Episodio primero, antes de empezar. Un poquito de introducción antes de empezar. Entonces, bueno, esto es lo primero que os encontraréis al abrir After Effects. Pero lo que quería comentaros primero es que la versión que voy a utilizar para trabajar con After Effects es la última que hay ahora mismo, que si vamos aquí a After Effects, acerca de After Effects, aquí la tenemos, es la 14.2.0.198, que es la de 2017.2, es decir, la segunda versión que han actualizado en abril de 2017. Por tanto, ya tenemos aquí en la pestaña Composición el Essential Graphics, que es la manera súper cómoda de crear gráficos y plantillas de Motion Graphics para poder usarlas o en After Effects otra vez o en Premiere directamente editables con el texto editable. Muy cómodo. Hay un episodio de esto en el curso, así que lo podréis ver sin problema. Pero si no tenéis la versión 2017 no pasa absolutamente nada, porque en realidad After Effects no ha cambiado tanto, por ejemplo, de la versión 2015 y de alguna versión anterior. Sí que hay mejoras. Por ejemplo, con respecto a la de 2015 apenas hay nada nuevo, salvo Essential Graphics. Entonces no hay problema ninguno, vais a poder trabajar con ella sin problema, si tenéis versiones anteriores 2014, anteriores incluso, porque el 99% de todas las cosas que tiene After Effects se mantiene igual, y los básicos siempre se van a mantener igual, así que no hay problema por la versión que utilicéis. Después, si cuando vamos trabajando con algunos proyectos os falta alguna de las fuentes que ya he utilizado, no pasa nada, porque si tenéis Adobe CC, podéis ir aquí y en inicio tenéis aquí sincronizar fuentes con Typekit, que podéis sincronizar las fuentes que os falten, pero aún así, cuando abráis un proyecto y os diga falta esta fuente porque no la tienes instalada, os dará la opción de instalarla con Typekit. Y bueno, antes de empezar, quiero deciros que After Effects de primeras puede ser un poco intimidante, pero no os preocupéis porque durante 65 capítulos vamos a ver muy poquito a poco todas las cuestiones que hacen falta para manejar esta herramienta de manera bastante potente. No a nivel de Hollywood, pero vamos a ver un montón de cosas y sobre todo las que se usan el 90% de las veces cuando utilizamos After Effects. Así que poquito a poco, muy poquito a poco, iremos viendo las cosas, así que paciencia, mucho ánimo y a disfrutar. Bueno, pues episodio 2, ya vamos a empezar a ver cositas de After Effects directamente desde el principio. Entonces, bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a ir aquí al icono y le hacemos clic y se carga. Y entonces lo primero que encontramos es la ventana de bienvenida de inicio, que pues es muy parecida en todos los programas de Adobe. Pues aquí tenemos la pestaña reciente y aquí tenemos el nombre de los proyectos recientes que hemos estado editando. Aquí yo he estado editando pues Lower Third, textos animados y plantillas para poder utilizar en mis vídeos, en mis tutoriales en Premiere. Y aquí tenemos para crear un nuevo proyecto y aquí para abrir un nuevo proyecto y todas estas cosas. Bueno, esto es muy básico. Esto en general no se suele usar, yo simplemente suelo ir al escritorio, en la carpeta donde tenga el proyecto que está trabajando últimamente, hago doble clic en él y se me abre After Effects. O directamente, pues si quiero abrir un nuevo proyecto, pues eso, hago lo que hemos hecho y le digo abrir nuevo proyecto. Vale, entonces yo voy a cerrar esto y entonces directamente tenemos aquí pues After Effects blanquito, una sábana blanca recién salida de la lavadora. No tenemos nada absolutamente, esto es lo que os encontraréis. Esto va a ser un paseo muy poquito a poco, cogidos de la mano, con mucha calma, por la interfaz de After Effects. Así que lo primero que nos encontramos aquí arriba es el panel proyecto, que es muy similar a Premiere. Pues proyectos donde vamos trayendo todos los materiales, todas las cosas que queremos utilizar en After Effects y además las composiciones y proyectos que se van a ir creando. Así que es muy sencillo. Entonces, para que lo veáis muy rapidito, pues yo por ejemplo voy aquí y cojo esta fotografía, pincho y arrastro. Desde la carpeta donde la tenía, del Finder o del explorador en Windows, pues pincho y arrastro y la tengo aquí. Y aquí voy dejando todos los archivos que yo necesito. Puedo hacer doble clic para verlos aquí, o bueno, ya lo iremos viendo. De momento, proyecto y aquí tenemos. Entonces, similar a Premiere, si queremos organizar esto, pues de manera muy fácil, vamos aquí abajo donde pone crear carpeta nueva, clic, digo pues esto va a ser carpeta de fotografías y ya está, directamente pincho, arrastro y guardo todas las fotografías que quiera de manera intuitiva, como cualquier otra aplicación de ordenador. Y después, cuando ya tenemos por ejemplo una composición, vamos a verlo. Ya vamos a ir viendo cómo crearlas poquito a poco, un poco más adelante, pero aquí para que veáis que cuando creamos una composición, se nos crea un icono nuevo de composición. Es decir, tenemos los archivos que hemos introducido al programa y además las composiciones. Panel proyecto, muy sencillo, ¿no? Y entonces abajo, cuando hemos creado una composición, se nos crea aquí abajo una composición en la línea de tiempo. Es decir, esta parte aquí abajo es como si fuese la línea de tiempo en Premiere, para ir viendo cómo progresa pues los cambios, las ediciones, los efectos que hemos hecho en la composición. Esto es sencillo, ¿no? Entonces fijaos que es muy similar, como os decía, a Premiere. Tenemos aquí el ojito para ver u ocultar la capa. Aquí tenemos el nombre de la capa, aquí tenemos algunas informaciones más, tenemos para bloquear,
tenemos el solo, es decir, para que solo se vea esta pista. Aquí tenemos diferentes opciones, efectos para convertir en 3D, para ocultar la capa. Y aquí fijaos que tenemos esto que es conmutar definidores modos. Es decir, es para ver o ocultar las opciones que tenemos aquí activadas. Por ejemplo, lo voy a dar, fijaos, podemos darle, entonces ahora estamos viendo solo los modos de fusión, que esto lo iremos viendo, que son los modos de fusión. Tenemos aquí para enlazar unas capas con otras y tenemos aquí los mates de seguimiento. Bueno, lo iremos viendo, pero simplemente para que veamos que aquí tenemos las capas y las opciones de esas capas con respecto a otras capas, con respecto a sí mismas, etc. Capas es muy similar a Photoshop. Fijaos, lo voy a poner para que lo veáis muy rapidito. Yo cada clip o cada material, cada fotografía que ponga en la línea de tiempo es una capa, es decir, es como si fuese literalmente una página encima de otra. Entonces se pueden ir fusionando unas con otras, se pueden unir de diferentes maneras, se pueden animar, iremos viéndolo poquito a poco, pero para que se vea más o menos que aquí está la línea de tiempo con los clips, con las capas sobre las que vamos a ir trabajando. Después aquí tenemos pues la composición, es decir, lo que vamos a ver, el resultado final, que le podemos dar al play, al espacio. Y aunque no es a tiempo real, esto hay que tenerlo en cuenta, que After Effects no se reproduce a tiempo real como Premiere, porque no está tan enfocado a edición de vídeo, pero podemos dar al play y ver cómo va a quedar. Esta es la composición. Y si vamos aquí, en este mismo monitor, donde estábamos, pero a esta pestaña de aquí, entonces vemos el material original y podemos editarle. Podemos cambiar cositas, podemos pintar sobre él, pero en esta pestaña de composición vemos cuál es el resultado final. Aquí tenemos más cositas, pues fijaos, tenemos por ejemplo para cambiar la resolución, tenemos para ajustar al tamaño de la ventana o por ejemplo si queremos verlo al 100% o si queremos verlo al 50%. Y aquí tenemos más cositas que vamos a ir viendo, por ejemplo márgenes seguros o cuadrícula proporcional para hacernos una idea en la composición, o lo quitamos. Aquí hay un montón de cosas, las iremos viendo poquito a poco. Y después aquí podemos poner ventanas que suelen ser las más usadas o las que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, carácter, si escribimos, si vamos a hacer títulos, pues es cómodo que tengamos aquí la ventana de carácter para cambiar la fuente, para cambiar el tamaño, para cambiar un montón de cosas. O párrafo, o rastreador, que en inglés es el track, que eso vamos a ver lo que es muy interesante, el track. O alinear, para alinear objetos, o el audio, para seguir el audio si estamos utilizándolo, muchas cosas. Para cambiar estas ventanitas, fijaos, vamos aquí a ventana y aquí podemos elegir las que queremos que se vean y las que no. Por ejemplo, la de audio, no vamos a trabajar con audio, pues hacemos clic en audio y desaparece. Fijaos, ya no está. Y podemos poner otras, por ejemplo, pincel. Quiero que aparezca pincel, pues aquí la tengo. Es decir, aquí es donde tenemos las ventanas. La verdad es que esta interfaz no es complicada. Al principio parece que intimida un poco, pero es sencilla, ya veréis. Ya veréis que poquito a poco nos vamos familiarizando con él. Y después, como en todos los programas de Adobe, pues cada monitor, cada panel lo podemos redimensionar. Fijaos, si pongo el cursor donde la línea azul, cuando está uno seleccionado, directamente puedo arrastrar, pinchar y arrastrar y lo hago más grande. Y de izquierda a derecha también. O por ejemplo, si yo el panel proyecto lo quiero llevar a la derecha, pues directamente pincho sobre la palabra proyecto aquí y fijaos que ahora aparecen como secciones o formas de otro color. Cuando se activa el color, quiere decir que si yo suelto, se va a arrastrar ahí el monitor. Entonces, si lo pongo justo donde composición, quiere decir que se va a poner al lado de composición, es decir, al mismo nivel. Pero si pincho y arrastro y lo pongo arriba, pues se va a poner arriba de composición. Si otra vez pincho sobre proyecto y lo llevo a la derecha de composición, pues se va a llevar a la derecha de composición. Yo creo que es intuitivo, ¿no? Pero ahora lo voy a llevar aquí, donde estaba. Aquí. Y para cerrar uno de los paneles, pues por ejemplo el de proyecto lo quiero cerrar, pues pinchamos sobre estas tres rayitas, clic, y decimos cerrar panel. Y ya está. A lo mejor también quiero cerrar este. Todo. Quiero cerrar todo. No quiero nada. Entonces de repente a lo mejor digo, pues me he hecho un lío, no quería cerrar tanto. Así que, pues muy sencillo, podemos resetear el espacio de trabajo. Entonces fijaos, si vamos aquí a ventana, espacio de trabajo, aquí tenemos los diferentes espacios de trabajo, que es como configuraciones diferentes de los monitores. Que esto si habéis utilizado otras herramientas de Adobe, pues es lo mismo. Por ejemplo, estándar. Yo quiero estándar y vuelvo a estándar. O básica, que es en la que estaba, básica. Lo que pasa es que como la básica la he hecho un lío, entonces ahora simplemente tengo que ir aquí, ventana, espacios de trabajo, y decimos restablecer básicos. Punch. Entonces el espacio de trabajo básico lo restablecemos. Y fijaos que aquí hay como unos atajos para diferentes espacios de trabajo. En vez de tener que ir aquí a ventana, espacio de trabajo y elegir, podemos dar aquí, espacio de trabajo básicos, estándar, pantalla pequeña, y aquí tenemos más. Los tenemos aquí. ¿Vale? Pues ya está, ya hemos dado el primer paseíto, muy poquito a poco, en la interfaz de After Effects. No os preocupéis porque poquito a poco ya veréis cómo
No es nada complicado, sobre todo si venís de otras aplicaciones de Adobe, que lo más común es que si queréis utilizar esta, vengáis de otras más sencillas, por ejemplo de Premiere o de Photoshop, pues ya veréis que poquito a poco se va cogiendo. No es nada complicado, así que episodio 2, primer paseo por la interfaz, se acabó. Vale, pues ahora que ya hemos visto el paseo por la interfaz, vamos al episodio 3. Es decir, ahora vamos a ver por encima cuáles son los 6 pilares básicos de After Effects. Es decir, cuáles son los 6 conceptos básicos de After Effects. Es decir, los conceptos alrededor de los cuales casi cualquier proyecto o trabajo de After Effects gira. Los vamos a ver por encima y después poquito a poco cada uno. Entonces, el primero de ellos es composición, que es muy similar a lo que es una secuencia en Premiere. Directamente os voy a enseñar lo que es, que ya os he enseñado un poquito en el episodio anterior, que es, por ejemplo, si tenemos aquí una fotografía que queremos animar, queremos poner texto o moverla o lo que sea, pues pinchamos y directamente podemos arrastrar aquí abajo a la línea de tiempo, a la composición, y se crea una composición. Es decir, las composiciones las podemos abrir aquí abajo en la línea de tiempo. Y tenemos como dos partes. Una a la izquierda, que en realidad es muy parecida a Photoshop, porque podemos ir añadiendo materiales. Fijaos, trick, añadimos todos los materiales que queramos, aquí es todo el rato la misma fotografía, y los tenemos por capas, entonces es muy parecido a Photoshop. Directamente es lo que se entiende por capas. Ahora mismo puedo aplicar aquí cambios, esto lo iremos viendo, pero bueno, a esta capa la pongo así, a esta la pongo así, a esta le pongo menos opacidad, ahora la muevo. Es decir, directamente son capas, unas encima de las otras, sobre las que vamos aplicando efectos, animaciones, tal cual, con Photoshop. Y por tanto, el orden en el que las ponemos no es aleatorio. Es decir, si está arriba del todo, pues se verá antes que está la de abajo, que la de abajo, que la de abajo. De hecho, la de abajo del todo no se ve, porque está cubierta por las de arriba. Y sin embargo, la de arriba, por ejemplo esta, que le he cambiado la opacidad, fijaos, con este ojito de aquí, a la izquierda, yo puedo activar y desactivar esa capa. Entonces hemos visto dos conceptos, el concepto de composición y el concepto de capas, que es muy similar a Photoshop. Y a la derecha tenemos lo que es la línea de tiempo, que sería como la evolución o el progreso de los cambios que hemos aplicado a las capas a lo largo del tiempo. Y entonces aquí nos metemos en el siguiente concepto, que es animación. Esto es muy por encima, para que os hagáis una idea muy general, pero luego vamos a ir viendo poquito a poco. Por ejemplo, yo en esta capa de aquí, la voy a activar, que está desactivada, quiero que empiece en opacidad 0. Entonces, al principio de la línea de tiempo, al principio del tiempo, al principio de los tiempos, quiero que esté en 0 y después, a los 4 segundos, quiero que esté 100% opaca. Esto os voy a enseñar cómo funciona, pero fijaos que simplemente he creado una animación desde el principio hasta 4 segundos después, en los que la opacidad cambia. Entonces, así de sencillo es una animación. No hay que pensar en películas de Pixar y cosas así, sino que simplemente es para un elemento, para una capa, para un clip o lo que sea, hemos alterado un valor en concreto desde un punto del tiempo hasta otro punto del tiempo. Aquí simplemente la opacidad. Entonces podemos dar al play y vemos cómo hemos animado la opacidad. Entonces una palabra clave o terminología clave en cuanto a animación es fotogramas clave. Que los fotogramas clave lo iremos viendo, pero son simplemente indicaciones para un momento en concreto del tiempo sobre un valor en concreto de ese elemento. Es decir, para la opacidad, por ejemplo, un valor en concreto, le decimos que en este momento del tiempo sea tal, 0, y que en este momento del tiempo sea cual, 100 o lo que sea. Eso es una animación, así de sencillo. Entonces hemos visto tres conceptos: composición, capas y animación en la línea del tiempo. Después, efectos. Una cosa muy potente en After Effects son los efectos, porque hay un montón de ellos, hay un montón de cosas que podemos aplicar. Entonces vamos a ver uno muy sencillo. Voy a ocultar esta capa y vamos a la siguiente, almendro doloroso. Está aquí. Entonces esto lo voy a dejar así y ahora estamos sobre esta capa, sobre no la primera sino la segunda. Entonces, si vamos a efecto, fijaos que aquí tenemos un montón de efectos. De hecho, aquí podemos ir viéndolos todos, los que tenemos, pero también podemos ir aquí donde pone efectos y ajustes preestablecidos, que aquí es muy fácil porque nos aparece esta casilla de búsqueda. Entonces, por ejemplo, un desenfoque, pues voy a buscar desenfoque gaussiano. Entonces tenemos un efecto muy sencillo que es desenfoque gaussiano. Hay un montón de otros efectos, pero bueno, para empezar, fijaos, pincho, arrastro sobre la capa, que esto lo vamos a ver también cómo se va haciendo, y ahora mismo tenemos un efecto aplicado. Y aquí arriba, en los controles de efectos, nos aparece todos los efectos que vamos aplicando a esa capa seleccionada. Lo vamos a ir viendo, pero bueno, por ejemplo, yo aplico un desenfoque.
Ya está, un efecto de desenfoque y también puedo animarlo, que empiece desde menos desenfocado a más desenfocado. Entonces, siguiente concepto, efectos, ya lo hemos visto. Y además tenemos aquí en conmutar definidores y modos, que definidores y modos, esto de aquí. Ahora tenemos puesto los modos, ahora vamos a definidores. Fijaos que en esta capa que he aplicado el efecto desenfoque gaussiano, me aparece un definidor, es decir, estos cuadraditos. Y tenemos este definidor que es de efectos, que podemos conmutarlo o no, que podemos activarlo o desactivarlo. Entonces fijaos que el efecto que haya aplicado a esa capa se activa o desactiva. Y además en estos definidores también tenemos otras opciones. Por ejemplo, el de 3D, que es el siguiente concepto clave en After Effects. Es decir, llevamos composición, capas, animación, efectos y 3D. Entonces 3D es muy potente porque podemos tanto jugar en 3D con elementos planos, es decir, con esta foto, esta es una foto, pues es plana, pero podemos jugar en 3D. Si yo estoy viendo la posición de este elemento, de esta capa, y estoy en un espacio de 2 dimensiones, pues tengo el eje X y el eje Y. Arriba, abajo, izquierda, derecha, porque está plano. Pero After Effects, muy potente, puedo activar con este botoncito, este cuadradito, capa 3D, puedo convertirlo en un objeto 3D. Plonk. Entonces, fijaos, ya tengo, como lo tengo aquí, el eje X, el eje Y y el eje Z. Es decir, está en 3 dimensiones. No es que se esté haciendo grande la escala, puede dar esa sensación, pero es que lo estoy moviendo hacia adelante y hacia atrás, el eje Z. Fijaos. Voy a desactivarlo de abajo para que lo veamos más claro. Así. Entonces ahora mismo puedo jugar en 3D con este objeto. Entonces esto nos va a dar mucho juego, poder movernos en un espacio tridimensional. Y además vamos a poder crear elementos en 3D, porque este es un elemento plano que convertimos en 3D, pero podemos crear elementos en 3D, es decir, que tengan relieve. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces ya pasamos al siguiente concepto, al último, que es renderizado. Cuando ya hemos terminado nuestra composición, hemos aplicado todos los efectos que queríamos, todas las animaciones, etc., pues entonces directamente vamos a la cola de procesado, aquí, procesamiento, y convertimos toda esa composición en un archivo final de vídeo o en una imagen o lo que sea. Ese es el renderizado, convertir ya a lo que encontraríamos, por ejemplo, pues en YouTube, en Instagram, un producto finalizado, un archivo final. Ya está, esos son los conceptos básicos. Composición, capas, animación en el tiempo, efectos, 3D y renderizado. Así que episodio 3 se acabó. Bueno, pues aquí estamos en el episodio 4. Vamos a ver ahora con más detalle una composición y características de las composiciones, y para que entendamos un poquito mejor qué es una composición antes de empezar a crear nuestras composiciones y ver todo lo que necesitamos para saber crear una. Entonces fijaos, esta es una que hice hace tiempo, que es una animación que hice, pues bueno, para un equipo que teníamos de creadores. Entonces fijaos. Cuando ya tenemos un proyecto entero, en el panel proyecto, todo esto es lo que tendremos. Pues cantidad de materiales, imágenes, composiciones, precomposiciones y todas estas cosas. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco cómo funciona esto. Parece que intimida un poco, pero no os preocupéis. La primera manera que podemos utilizar para crear una composición es ir aquí arriba, donde pone composición, y decimos nueva composición. Entonces fijaos que desde cero podemos elegir cómo queremos que sea nuestra composición. Podemos poner el nombre aquí, composición. Podemos elegir aquí el ajuste predeterminado, es decir, pues si nos gusta, por ejemplo, HD en 1080, es decir, en Full HD, 29,97 fotogramas por segundo, pues podemos elegir eso, o Ultra HD, es decir, 4K o 8K, podemos elegir esas cosas. Entonces yo, por ejemplo, suelo editar así, en HD, Full HD, 1080p, 29,97 fotogramas por segundo. Pero aún así podemos elegir aquí pues más valores. Por ejemplo, podemos cambiar los fotogramas por segundo. Si queremos que sea muy fluido, pues podemos poner 60. O si sabemos que la composición va a durar muy poquito, pues entonces podemos decirle que inicie en 0, normal, ¿no? Pero que acabe a lo mejor en 10, porque la composición que vamos a hacer solo va a durar 5 segundos, entonces con tener 10 nos sobra. Tenemos 5 segundos de más para que no sea todo muy encajado. Luego la resolución completa, el color de fondo, más cositas. Pero si por ejemplo tenemos un vídeo que queremos estabilizar, que queremos aplicar lo que sea, por ejemplo este vídeo, el que hice para la celebración de los 100K, pues queremos aplicarle algunos efectos o algunas transiciones, lo que sea. Entonces lo que podemos hacer es crear una composición, pero acorde a las características de este vídeo. Es decir, en vez de tener que elegir manualmente aquí, en composición, nueva composición, la resolución, los fotogramas por segundo, etc., lo que podemos hacer muy sencillamente es botón derecho, composición de la nueva selección, o directamente pinchar y arrastrar, fijaos, aquí a este icono, que es icono de nueva composición. Hacemos ploc. Entonces se crea una nueva composición, fijaos, aquí la tenemos,
con el nombre de ese archivo, 100K Instagram HD, y con las características de este vídeo, es decir, pues Full HD, tantos fotogramas por segundo, etc. Ahora, cuando ya hemos creado una composición, si queremos cambiar los ajustes de esta composición, pues que ahora queremos que sean más fotogramas por segundo o lo que sea, entonces muy sencillo, con esta composición seleccionada, la que queremos modificar, vamos aquí a composición y decimos ajustes de composición, launch, y entonces ahora pues vemos que esto está en HD, en 1280 x 720, 29,97 fotogramas por segundo, esta es la duración, entonces podemos modificarlo. Ahora, por ejemplo, queremos que la composición sea más pequeña, pues entonces digo 640 x 360, se guarda la composición. Fijaos que tengo esta opción aquí seleccionada para guardar la proporción, el 16/9, que es la proporción típica de vídeo digital. Entonces lo voy a aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Que el vídeo se ve muy grande, entonces no pasa nada, porque a lo mejor queremos exportar el vídeo en esta resolución más pequeña. Habría varias maneras de cambiar el tamaño, podemos hacerlo así manualmente, o podemos darle botón derecho, transformar, ajustar a composición. Y entonces ahora tenemos el vídeo, que originalmente era en HD, lo tenemos a 640 x 360 píxeles. Entonces fijaos que una composición, como ya os decía en el episodio anterior, es muy similar a una secuencia en Premiere. Es decir, tenemos una línea de tiempo en la que se van viendo el progreso de las animaciones o los cambios o los efectos que vamos aplicando a las capas que tenemos aquí. Y a la izquierda, como os decía, pues es muy parecido a Photoshop, porque tenemos las diferentes capas. Ahora aquí encima de esta capa pues yo podría aplicar capas de efectos o rastreadores o un montón de cosas. Y para eliminarla, muy sencillo. Fijaos, ahora esta que he creado con este vídeo, la que os he enseñado, si la quiero eliminar, pues voy aquí arriba al monitor proyecto y seleccionando la composición, directamente delete, suprimir. ¿Estás seguro de que se elimina la composición? Sí. Fuera. Y ya está. Y entonces ya vuelvo a la composición que tenía del principio. Vale, ¿por qué he traído esta composición a este episodio? Pues para enseñaros un concepto que es la precomposición. Es decir, hemos visto que es una composición, ahora las precomposiciones, que son súper útiles y muy necesarias, acaban usándose en prácticamente todos los proyectos. Esto es muy parecido al concepto anidar en Premiere, así que si ya conoces este concepto en Premiere, pues no te va a resultar raro. Esto, fijaos, en esta secuencia eso es, en esta secuencia entera, que es parte de un morphing, un motion graphics que hice hace tiempo, tenemos un montón de elementos. Entonces, para que todos se vean a la vez, lo que hay que hacer es como una composición individual, es decir, como un mini proyecto individual para cada letra. Entonces, fijaos aquí a la izquierda que tenemos todas las capas. Esto es. Entonces tenemos para la E una composición. Fijaos que este simbolito es el símbolo de composición, como los que hemos estado viendo aquí cuando lo creamos, o como el botón de crear una nueva composición, que lo tenemos aquí. Entonces, cada letra la tengo animada aparte en una composición, pero luego integrada en una composición más grande que se llama un equipo creativo. Es decir, cada letra está precompuesta en una composición dentro de otra composición. Es un poco como la película de Origen, ¿no? Esto. Pero fijaos, yo aquí en esta composición total tengo toda la palabra un equipo. Tengo toda la frase, un equipo creativo. Tengo todos estos elementos. Pero cada elemento, por ejemplo la E, es una composición aparte, que si yo hago doble clic en ella, voy a la composición en la que solo está la E. Entonces fijaos. Eso es la E. Solo eso es la E. Es una composición que está dentro de la composición un equipo creativo. Y la Q también está en una composición aparte. Eso es. Entonces, para que veáis cómo funcionan las composiciones y las precomposiciones. Y hay que hacerlo así porque si no es un caos organizativo, porque en este mismo proyecto, imaginaos que yo tengo todas las capas de cada precomposición, es decir, de cada letra, dentro de una misma composición, entonces tendría cientos y cientos y cientos de capas en una misma composición y sería un horror organizativo. Y además hay muchos efectos que no se pueden aplicar en la misma composición, sino que ciertos ajustes, ciertos efectos tienen que estar dentro de una composición y otros efectos se aplican a esa precomposición. Entonces esto un poco para entender qué son las composiciones y las precomposiciones. Muy parecido a composiciones dentro de composiciones. Por último, cuando estamos viendo la composición, podemos darle al zoom más o menos con la rueda del ratón para verlo más pequeñito, más grande. O aquí abajo, fijaos que tenemos los diferentes zooms de previsualización. Normalmente yo lo suelo tener en ajustar, porque ajustar quiere decir que lo ajusta al tamaño del monitor que yo tenga. Fijaos, es cómodo, yo creo que es cómodo, ¿no? Y si no tenemos rueda en el ratón, podemos hacerlo con los atajos del teclado, coma para darle a menos, punto para darle a más. Ya empezamos con los atajos. Los atajos son súper importantes en todos los programas, pero en After Effects sobre todo, porque
hay un montón de herramientas, entonces como tengamos que ir haciendo clic en todas, es un horror, lleva muchísimo más tiempo. Así que bueno, con esto ya hemos visto un poco, hemos entendido un poco mejor cómo funcionan las composiciones y qué son las composiciones y las precomposiciones. Así que con esto tenemos una idea mucho más clara de lo que es para después poder empezar a trabajar sobre ellas. Así que episodio 4, composiciones, se acabó. Y aquí estamos, episodio 5. Vamos a ver ahora más en profundidad qué son las capas, cómo trabajar con ellas, qué parámetros podemos modificar, es decir, cositas más en profundidad. Entonces para este episodio ya podéis ir a la carpeta materiales. Fijaos que para el episodio 5, capas, ya hay una carpeta que tiene la fotografía que estamos utilizando, fotografía 2.5D, y el proyecto de After Effects para que podáis abrirlo directamente y trabajar un poquito, ver cómo funcionan las capas. Esto es un tutorial que hice para mi canal, que de hecho cuando hagáis el curso entero podéis hacer este tutorial, para que podáis aplicar todo el aprendido, porque este tutorial era un poquito complicado, pero sabiendo todas las cosas que vais a aprender con After Effects, ya veréis que es muchísimo más fácil y es muy interesante, el efecto es muy llamativo. Así que, bueno, podéis hacer doble clic en el proyecto de After Effects y se os abrirá. Y entonces ya tenemos aquí pues la composición, foto 2.5D, el archivo PSD, la fotografía con todas las capas, y fijaos aquí abajo que está la composición abierta con todas las capas. Entonces, esto era una fotografía que yo tomé, simplemente una sola fotografía, pero que luego en Photoshop dividí por capas. Entonces, para entenderlo muy bien, este ejemplo nos va a venir genial. Abajo del todo, en la que pone fondo, fijaos que aquí pone fondo, tenemos solo el fondo, es decir, solo el jardín. Pero después yo me corté a mí mismo, me recorté en la fotografía y me puse una nueva capa, que es la de arriba del todo, la que se llama yo. Clinch, aquí la tenemos. Entonces, fijaos qué fácil de entender es así el concepto de capas. En cada capa es como si tuviésemos una página y cada página pues deja ver una parte. Si yo ahora quito el fondo y me pongo a mí mismo, pues entonces se ve que solo estoy yo mismo y luego el fondo está transparente. Entonces lo que hice con esta fotografía fue primero poner el fondo y luego ir recortando las cartas que lancé mientras soltaba. Entonces fijaos que voy dando los ojitos aquí a la izquierda y van apareciendo las distintas capas. Eso es. Y entonces, ahora es muy fácil trabajar en After Effects, animar el tamaño, como si se movieran, como si giraran, como si yo mismo me estuviese moviendo, doblando los brazos, etcétera, o volando, lo que sea. Entonces, fijaos que con este ejemplo se ve muy claro cómo se puede trabajar con After Effects. Tenemos un archivo dividido en capas y directamente cada una la vamos a ir animando. Pero primero entramos un poquito en profundidad en qué consiste esto de las capas. Es importante entender que cuando trabajamos con capas, la jerarquía vertical de las capas es relevante. Es decir, si yo la capa en la que salgo yo solo la pongo por debajo, pincho y arrastro, y la llevo debajo del fondo, pues entonces lo que se ve es el fondo antes que yo. Yo estoy como por debajo y no se me ve. Y si llevo las capas de las cartas, pues fijaos, por ejemplo, llevo estas. ¿Y cómo he hecho esto? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he seleccionado varias? Sencillo. Pincho en la primera, por ejemplo, presiono Shift y pincho pues en la última, por ejemplo. Entonces se seleccionan todas las que hay entre medias. Y ahora pincho y arrastro y las llevo abajo. Entonces todas están por debajo del fondo. Entonces solo se ve el fondo, porque el fondo es la que está arriba del todo. Esto yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Y si ahora llevo el fondo abajo del todo, pues entonces se ven todas las de arriba. Entonces esto es importante entenderlo porque cuando tenemos capas diferentes, por ejemplo, una que es un efecto, otra que es efecto desenfocar, otra que es un objeto nulo o cosas así que vamos a ir viendo, esas capas que están por encima van a tener efecto en las de abajo, o van a dejar ver cosas de abajo o no, depende de cómo estén fusionadas unas con otras, porque también se pueden fusionar las capas de arriba y abajo de maneras diferentes. Por ejemplo, voy a poner esto aquí y yo voy a decir esto. Fijaos, maneras de fusionar capas. Esto ya lo iremos viendo, pero estoy juntando unas capas con otras de maneras diferentes. Entonces convierto una capa, por ejemplo, en una silueta y digo que de la capa de abajo solo se vea lo que la capa de arriba deja. Bueno, maneras diferentes de trabajar con capas, pero para que veáis un poquito cómo funciona esto. Y después, importante, fijaos que en cada capa tenemos aquí varias opciones. La primera es activar o desactivar, para ver o no ver, es decir, el ojito. La siguiente es este botoncito que significa solo, es decir, que solo queremos ver esa capa. Por ejemplo, yo solo quiero ahora ver la capa en la que salgo yo. Entonces, el resto las quiero ocultar porque voy a trabajar sobre mi capa. Entonces le doy a este botoncito, clic, y solo se me ve a mí. Es muy fácil para no hacernos un lío porque a lo mejor tenemos 100.000 capas, se ven un montón de objetos y no podemos trabajar a gusto con la capa que queremos, entonces dejamos esa en solo. Después podemos bloquear, que es el siguiente, el candadito, para que cuando esa capa ya está trabajada no ocurra por error ninguna modificación. Entonces activamos el candadito y no podemos trabajar sobre ella. Y después, muy importante, aquí esta flechita, este triangulito, si le hacemos clic, voy a darle aquí arriba, a este de arriba, y se ve mejor. Plonk.
fijaos que aparece transformar. Entonces, todas las capas, todas, van a tener esta opción, transformar. Lo desplegamos haciendo clic en este triangulito, transformar, y entonces vemos aquí varios conceptos. Punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Estos son los valores básicos que vamos a poder modificar en todas las capas, todas. Porque luego después habrá capas en las que aparezca, aparte de transformar, aparecerán efectos que hemos aplicado o aparecerá audio, si es una capa con audio de vídeo o lo que sea. Es decir, habrá capas que tengan otras cuestiones, pero transformar está en todas. Y estos factores, estas características van a estar en todas, porque es característica típica de una capa. Entonces vamos a verlas un poquito por encima. Fijaos, punto de anclaje se refiere a este puntito de aquí. Fijaos, ¿veis que si pincho se mueve? Comando Z para deshacer. Esto es importante, como todos los programas de Adobe, comando Z para deshacer. Este punto, voy a seleccionar mejor otra capa para que lo veáis más claro. Por ejemplo, la capa fondo, la voy a dejar sola, le voy a dar solo y voy a desplegar menú transformar, aquí, punto de anclaje. Entonces, este punto, el de anclaje, es a partir del cual se van a aplicar todas las animaciones o modificaciones que queramos sobre esa capa. Es decir, si yo tengo el punto de anclaje justo en el centro de la capa y aplico una rotación, fijaos, voy aquí abajo donde pone rotación y aplico rotación, entonces ese valor, esos cambios, esa animación se va a aplicar con respecto a ese punto. Pero si voy a esta herramienta de aquí arriba, fijaos, esta, que es como un cuadradito, que pone herramienta panorámica trasera, punto anclaje, que es el atajo Y, con esta herramienta lo que puedo hacer es mover el punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, yo cojo, pincho, arrastro y lo llevo a esta esquina. Entonces ahora todas las variaciones que yo aplique, todos los valores que yo anime a esta capa, se van a aplicar con respecto a este punto. Entonces si giro, roto, fijaos que la rota con respecto a ese punto. Eso es el punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, si estamos animando letras y a lo mejor queremos que la O gire desde el centro, pues ponemos el punto de anclaje en el centro de la O. O si queremos que una I gire con respecto a la base, pues ponemos el punto de anclaje en la base. Es decir, esto es muy útil. Vamos a deshacer aquí, punto de anclaje en el centro. Y después los siguientes pues son fáciles de entender. Posición, pues directamente si variamos en el eje X o en el eje Y, cambiar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Cambiar la posición. La escala, pues el tamaño. Hacer más grande, más pequeño. Fijaos que estos valores los estoy cambiando directamente haciendo clic en los números azules, pincho y arrastro. Pero también podría hacerlo manualmente con la capa. Si tengo seleccionada la herramienta V, que es la herramienta selección, como en todos los programas de Adobe, y ahora puedo cambiar. Ah, ¿qué pasa? Que me está cambiando la escala, pero no está guardando la proporción. Pues esto, como en todos los programas de Adobe, si presionamos Shift, se guarda la proporción. Entonces ahora mismo puedo cambiar la escala también aquí mismo, directamente, gráficamente, pinchando en una de las esquinas, presionando Shift y arrastrando. Y cambio la escala. Otra manera. Y la posición igual. Pues pincho y llevo donde quiera. Así, manualmente. O aquí abajo, como os decía, con los números. Después la rotación, pues también rotar en diferentes grados. Y después el último valor sería la opacidad. Pues la opacidad se entiende, ¿no? Más o menos opaco. 0% no se ve nada, 100% se ve completamente opaco. Estas son las cuestiones básicas que podemos modificar en cualquier capa. Y después tenemos la jerarquía horizontal, es decir, hemos visto la jerarquía vertical, que el orden de capas de hacia arriba y hacia abajo altera el resultado, pero también en horizontal. Por ejemplo, si yo tengo así, de esta manera, las capas, es decir, al principio del tiempo, en el segundo 00, tengo estas dos capas, pero luego no tengo nada hasta más adelante, entonces al principio, en el vídeo, yo voy a ver primero, como si estuviesen más arriba, las capas que tengo al principio del tiempo, y después, a medida que vaya avanzando el vídeo, pues irán viendo las otras. Por ejemplo, ahora se ve a mí y el fondo, después se ven estas tres nuevas, después se ven esas tres nuevas, después se ven esas tres nuevas. Es decir, que en sentido horizontal también tendríamos posibilidad de crear jerarquía, dejando que unas capas se vean primero y otras después. Y ya está, episodio 05, capas en más profundidad, se acabó. Vale, episodio 6. Ya veréis qué interesante. Animación. Ya veréis qué interesante y no es nada complicado, porque parece al principio que animar vídeo es como, animación, Pixar, Hollywood, Disney. No, pero es súper sencillo, ya veréis. Hay animaciones muy sencillas y animaciones más complejas. Pero antes, una cosita que se me ha olvidado comentaros antes. Fijaos que hay veces que cuando introducimos un archivo por primera vez en After Effects, el color es raro, porque este color no era así. Está como muy verde todo, ¿no? Muy amarillo, o no sé, está extraño. Seguro que más de uno se ha dado cuenta. Entonces, esto se cambia muy fácilmente. Esto es debido al espacio de color. Es decir, los programas
tienen un espacio de color que, bueno, como ya os he contado en algún tutorial, cómo se interpretan los colores en el programa. Entonces hay fotografías que están guardadas con un espacio de color y hay programas que tienen por defecto activado otro espacio de color. Entonces simplemente tenemos que cuadrarlo. Para los que uséis Photoshop os habréis dado cuenta de que al abrir muchas fotografías que tienen un espacio de color que no coincide con el espacio de color de Photoshop, nos da un aviso y nos dice que qué queremos hacer. Cambiar el espacio de color de la fotografía, el de Photoshop, etc. Entonces aquí se cambia muy fácilmente. Cuando no coincida el color de nuestro archivo con el que vemos en After Effects, vamos aquí abajo donde pone proyecto y fijaos que aquí pone 8bpc. Esto es la profundidad de color. Bueno, esto no hace falta meterse mucho, simplemente hacemos clic y entonces nos deja aquí cambiar algunas cositas. Profundidad de color, 8 bits por canal. Espacio de color, ninguno. Entonces tenemos que decirle que utilice Adobe RGB o sRGB, depende. Bueno, sRGB es el que suelen tener todas las fotografías que vamos a publicar en internet, etc. Es el que leen todos los navegadores. Yo es el que suelo utilizar. Así que vamos, hacemos clic y ahora cuando damos a aceptar, fijaos, ahora ya se ve la fotografía con otro color. Esto es importante, no es de animación, pero es importante saberlo y muchas veces despista y no sabemos por qué en After Effects se ven las cosas de un color y fuera de otro color, no coinciden. Vale, nos metemos en animación. Entonces, es muy sencillo. Vamos a desplegar, por ejemplo, en la capa, en esta capa, en el as de bastos, vamos a desplegar transformar, como os he dicho, haciendo clic en los triangulitos. Entonces, vemos aquí todas las opciones que podemos modificar. Entonces, primero voy a cambiar el punto de anclaje, como ya os he comentado. Así que voy a la herramienta Y, que es esta de aquí arriba, ¿os acordáis? Y voy a poner el punto de anclaje de esta capa justo sobre la carta, sobre el centro de la carta. Sí, lo voy a hacer así un poquito más grande. Y entonces ahora, ¿cómo se anima? ¿Cómo se animan estas cosas? Muy sencillo. Fijaos que aquí a la izquierda de cada valor de la capa tenemos un relojito. El relojito quiere decir que activamos la animación y creamos un primer fotograma. Voy a hacerlo. POC en posición. Entonces fijaos que aquí se ha creado un diamante, un fotograma. ¿Qué es un fotograma? Un fotograma es como una congelación, es decir, la fijación de los valores concretos que le demos a este factor, a la posición o a esta característica de esta capa en este momento del tiempo. Es decir, en el segundo 00 yo quiero que la posición sea esta en concreto. Pero después muevo el cursor, la línea de tiempo, y digo que en el siguiente segundo ya no quiero que esté aquí, quiero que esté en otro lugar. Así que, como os he comentado antes, podemos cambiar la posición variando estos valores o directamente con la herramienta V, el vector, pinchamos en la capa y la movemos. Entonces fijaos que se ha creado una línea. Entonces esta es la línea que va a recorrer esta capa desde el momento 0, donde hemos creado el primer fotograma, hasta el segundo 1, donde hemos creado el siguiente fotograma con otros valores de posición. Y los puntos que aparecen en esta línea entre medias del primer fotograma y el segundo son otros fotogramas intermedios que también podemos animar. Podemos hacer curvos, por ejemplo, si queremos que haga una curva, así. Fijaos. Entonces ahora, si yo voy al segundo 1 y voy moviendo el cursor, fijaos que la carta se va moviendo. En este caso, el movimiento de la carta no sería curvo, así que voy a deshacer la curva, lo voy a dejar recto y entonces, fijaos que la carta se va moviendo de un lado para otro. Así de simple es una animación. Ponemos el cursor en un momento del tiempo, fijamos un valor que queramos, posición, lo que sea, vamos más adelante en la línea del tiempo y le damos otro valor, de posición o de lo que sea. Y después, cuando tenemos estos fotogramas aquí, por ejemplo, si resulta que un segundo es poco espacio entre ellos, directamente podemos coger ese fotograma, pinchamos y lo alargamos hasta lo que queramos, 2 segundos, por ejemplo, y entonces ahora tarda el doble en moverse, 2 segundos. Y podemos dar al play. Eso es, así de sencillo. Hay un montón más de cosas que podemos seguir añadiendo, pero así de sencilla es la animación básica. Vale, después, muy cómodo, para pasar de un fotograma a otro, es decir, para saltar de un fotograma a otro, podemos ir aquí, a la izquierda, fijaos, que aparece el botoncito crear fotograma, por si queremos crear otro nuevo entre medias, donde sea, y a la izquierda y derecha flechitas. Estos son para navegar por los fotogramas. Si hacemos clic a la flechita de la derecha, entonces vamos al fotograma de la derecha. Y si hacemos clic a la flechita de la izquierda, pues vamos al fotograma anterior. Y muy cómodo, atajo para hacer esto, muy cómodo, J y K. Si damos a la K, vamos al fotograma siguiente, si damos a la J, vamos al anterior. Fotograma siguiente, fotograma anterior. Ah, por aquí debe haber otro fotograma que he creado, por eso se va ese. Ahí. Fotograma anterior, fotograma siguiente. Ahora, por ejemplo, también quiero animar la rotación y la escala. Quiero que la carta vaya dando vueltas y que además parezca que se va acercando, es decir, que se hace más grande. Así que voy al fotograma inicial, fijaos, segundo 00, y activo con el relojito
clic escala, clic rotación. Entonces aquí quiero que estén normal, como están, pero a los 2 segundos, voy a darle la K para ir al siguiente, ahí. Quiero que la escala sea, pues a ver, así me vale, bueno, 300. Voy a pasar de 100 a 300 y la rotación pues podemos variar vueltas enteras, que es lo que pone 0x, pues eso son las vueltas enteras, por ejemplo, que dé una vuelta entera. Y después los grados, que dé una vuelta y 45 grados. Y entonces ahora, si vamos atrás y damos al play, así es muy cutre, porque luego hay que animar para que el movimiento no sea acelerado constantemente, sino que la aceleración vaya variando, que la entrada y la salida se suavice, bueno, cositas que vamos a ir viendo, pero esta es la animación súper básica. Fijaos qué sencillo, crear fotogramas en momentos diferentes de la línea de tiempo con valores diferentes. Y ya está, ya hemos visto el primer episodio sobre animación muy básica. Así que episodio 6 se acabó. Muy bien, episodio 7, vamos a ver cómo aplicar efectos, que también es muy sencillo, ya veréis, no es nada complicado. Bueno, para hacer esto un poquito más animado, he aplicado algunos cambios. Entonces, fijaos, ahora la línea de tiempo es más larga, son 10 segundos. ¿Cómo he cambiado esto si yo había empezado con una línea de tiempo de 2 segundos, con una composición de 2 segundos? Muy sencillo, cuando tenemos la composición seleccionada, vamos arriba a composición, ajustes de la composición, y como ya os he comentado, aquí podemos cambiar la duración. Entonces ponemos 10 segundos y entonces se alarga la composición y ahora tenemos 10 segundos y podemos jugar más. Para dar al zoom en esta línea de tiempo, porque fijaos que a lo mejor queremos hacer un ajuste de fotogramas, de un fotograma a otro hay un cambio que queremos hacer, entonces tenemos que ir muy al zoom. Pues podemos dar al Alt y a la rueda del ratón, hacia atrás o hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Y fijaos que esto de aquí cambia, hay como montañita lejos, montañita cerca, entonces zoom cerca, zoom lejos, así de sencillo, ¿vale? Pues entonces simplemente me he movido a mí un poquito para que sea un poquito más ilustrativo el ejemplo, pero es muy sencillito. Pero como ya os he enseñado, el resultado final pues es mucho más trabajoso y más molón, más guay. Pero bueno, nos sirve. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero aplicar un desenfoque al fondo. Por ejemplo, es un efecto, el desenfoque gaussiano. Así que voy a colapsar esto, así. Y ahora, para aplicar efectos, muy sencillo, podemos seleccionar la capa a la que queremos aplicar el efecto, vamos a efectos, vamos a desenfocar y enfocar y elegimos, por ejemplo, desenfoque gaussiano, ¡tachán! Y nos aparece aquí. O podemos ir aquí a donde pone efectos y ajustes preestablecidos, hacemos clic y mucho más fácil buscamos desenfoque. Esto es lo que suelo hacer yo, es mucho más rápido. Desenfoque gaussiano y aquí lo tenemos. Entonces simplemente pinchamos, arrastramos sobre la capa sobre la que queremos aplicar el efecto. Plonk, desenfoque. Y entonces ahora aquí directamente nos aparecen pues, los valores que podemos modificar. Desenfoque, ¿cuánto? 0%, 0 píxeles. O más. Entonces fijaos que a la capa fondo hemos aplicado desenfoque. Interesante, ¿no? Interesante. Y si queremos ver el antes y el después, pues fijaos que en este cuadradito de aquí donde pone FX, es el efecto, podemos activarlo o desactivarlo. Y además, fijaos qué ha pasado, que se ve el fondo como blanco, ¿no? Se ve transparente. Y eso es porque al aplicar un desenfoque, siempre hay parte del borde, del marco, que se pierde. Así que tenemos que activar esta casilla de aquí que pone repetir píxeles del borde. Clic y ya está, y solucionamos eso. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos animar un efecto? Es decir, que no queremos que esté todo el rato igual, sino que empiece desde 0 a menos. Entonces, por ejemplo, la carta que hemos animado. Bueno, voy a quitar este desenfoque del fondo, porque si no va a ir un poco lento. Fijaos, la carta, el as de bastos, que parece que se va acercando, ¿no? Yo ahora quiero, por ejemplo, que a medida que se va acercando, se desenfoque. Como que está más cerca de la cámara, entonces se va desenfocando, ¿no? Así que, muy sencillo, aplico un desenfoque gaussiano, pero lo animo. Vamos a ver cómo se hace. Pincho en el efecto desenfoque gaussiano, lo pongo en la capa, que es esta de aquí arriba, y ahora me aparece aquí, como ya hemos visto, en controles de efectos, el desenfoque gaussiano. Y entonces, lo mismo que cuando hemos animado el tamaño, posición y demás, en los efectos nos aparece un relojito. Así que hacemos clic en el momento, por ejemplo, yo quiero que a partir de aquí empiece a desenfocarse, en este momento de la línea de tiempo. Así que ahora mismo le hago clic al relojito de desenfoque. Y un poquito más hacia adelante, hasta aquí, quiero que vaya aumentando hasta pues que se vea así. Más o menos. Bueno, esto habría que ir trabajándolo, pero para que se vea el concepto. Entonces ahora si le doy al play,
se va desenfocando. Hemos animado un efecto súper sencillo, ¿no? Vale, ahora ¿qué pasa si quiero modificar los fotogramas que se han creado para este efecto animado? ¿Cómo accedo a ellos? Pues bueno, podemos hacer el camino largo, que es ir a la capa donde hemos aplicado el desenfoque, desplegamos y fijaos, ahora ya no solo aparece transforma, sino también efectos, porque hemos aplicado. Y desplegamos efectos y aparece desenfoque gaussiano y aquí tenemos los fotogramas. Esa es una manera la más larga. La más cómoda, pues que le demos a la E para ver los efectos, aunque no podemos editar los fotogramas. O lo más cómodo, para cuando en una capa hemos aplicado animación, darle a la U. Y si le damos a la U, nos aparecen todos los fotogramas de las animaciones que hemos creado y los podemos modificar muy fácilmente. Y si volvemos a dar a la U, entonces lo plegamos. Esto es lo más cómodo. Esto ahorra muchísimo tiempo, porque cuando tenemos un montón de capas con un montón de animaciones y queremos modificar una, como tengamos que ir aquí, 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 es súper largo y luego volver a plegar y demás. Simplemente seleccionamos la capa, damos a la U y ahora, por ejemplo, yo quiero que empiece el desenfoque antes y que acabe más tarde, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, la escala también la puedo modificar. ¿Os acordáis? Llego aquí y digo, bueno, es que yo quiero que sea más grande todavía. Ahí, súper grande. Así. Y entonces ahora le doy al espacio y lo veo. Interesante, ¿no? Y después lo interesante es que tenemos un montón de efectos. Fijaos, todos los que tenemos. Aquí ya es cuestión de creatividad e ir conociendo los efectos que hay muchísimos. Aquí vamos a ver algunos en el curso, unos cuantos, pero no todos. Ya es cuestión de ir probando e ir buscando cuáles son los efectos que necesitamos, cómo se llaman, cómo aplicarlos, etc. Pero es súper sencillo aplicar efectos y animarlos, como hemos visto. Así que, episodio 7, efectos, se acabó.